Para estilizar lo que serían nuestros formularios, va a ser tan simple como que debemos de tener, modificar tal vez las cajas de texto y un poco lo que serían los diseños de tabla. Para ello iré acá al Cat Manage y en el Cat Manage vamos a poner esto solo de manera provisional, lo que sería un formulario rápido con una grid. También utilizaremos el Cat Manage para hacer unas primeras pruebas de el manejo de la API y la comunicación de la aplicación como tal. Para ello partiremos de lo siguiente. Agregaremos lo que sería un elemento, en este caso div. Recordemos que todo el contenido del Cat Manage se dibujará en el espacio render de nuestro layout, o sea, en este espacio. Y luego de esto, este div le diremos que tenga una clase que va a ser, por ejemplo, vamos a llamar frm container. Y luego de esto le diremos a nuestra clase frm container que tenga algunos elementos dentro de esta. Por ejemplo, le vamos a decir que tenga un espacio div, y dentro de ese div vamos a tener lo que sería una leyenda, por ejemplo acá propiedad, y a la parte de la propiedad debería de haber lo que sería un input. El input puede ser de diversos tipos, por ejemplo puede ser un input del tipo text. Podemos colocar, yo recomiendo siempre colocar dentro de los inputs el identificador y luego el value solamente si es necesario. Entonces en este caso pues tengo un input text, vamos a ponerle aquí un placeholder, también es algo que se utiliza muchísimo, y el placeholder tiene mucho que ver con el tema de explicaciones de lo que debería de ir en ese campo, por ejemplo en este caso propiedad. Vamos a decirle ahí los elementos. Bueno, luego de esto simplemente vamos a colocar una clase, obviamente, un input text. También podríamos no colocarle clase, pero ya tendríamos que ir modificando algunas cosas. Por cuestiones de orden vamos a colocar una clase y le vamos a decir que esto va a tener una clase llamada txtform, ¿verdad? Y bueno, básicamente ahí tendríamos los elementos. Vamos a hacer el enter acá de lo que sería un simple formulario. Vamos a ir agregando cada uno de estos objetos. Vamos a poner duplicados de esos objetos acá para que podamos tener un formulario más o menos grandecito. Podemos ir variando los tipos de objetos. Por ejemplo, esto puede ser un date, esto puede ser un text date, number, y tal vez botones. Por ejemplo, aquí más adelante podemos tener ya lo que serían los botones. Por el momento lo vamos a dejar aquí porque vamos a colocar otro frm container en la parte de acá, pero en este caso pues ya no tendríamos lo que serían divs, sino que vamos a tener lo que serían los botones. Vamos a quitar los botones por acá y le vamos a decir a este input que tenga la clase btn, y va a tener también la clase btn, en este caso la clase btn ok2, y en el otro objeto va a tener la clase btn y va a tener la clase btn ok, vamos a darle aquí btn cancel, y ya tenemos los objetos, nada más que obviamente tendrían que ser tipo botón. Los tipos botones por lo general no contienen lo que sería un placeholder, sino que tendrían lo que sería un value para saber qué es para qué sirve este botón.
Y bueno, ahí podemos tener un pequeño ejemplo rápido de lo que sería una estructura de botones dentro de nuestra clase. Eh, Veamos acá, vamos a actualizar y vamos a darle clic en el botón de catálogos y podemos ver rápidamente nuestro formulario. Podemos ver que tenemos aquí unos elementos. Eh, Hay algo raro aquí y es con respecto al tema de los márgenes de los botones, y es que hay un borde que tienen los input o los tipo button que no había eliminado. Entonces nos vamos a ir al app form y le vamos a decir que todo border que tenga por defecto esté en none, o sea que no tenga bordes de ningún tipo nuestra aplicación. Ahí lo podemos ver, ya tenemos el objeto como se debe. Otra cosa importante que nuevamente podemos notar es que aparece el texto, y el texto en la parte superior está en negrita y en la parte inferior está en está normal. Ahí ya dependerá de nosotros cómo queremos definirlo y cómo queremos hacerlo. En este caso, pues podemos decirle que aparezca normal siempre. Por ejemplo, vamos a dar un font weight. Y en este caso, en vez de decirle que sea bold, que tenga un grueso de 100, que más o menos sería el grueso normal de cualquier aplicación. Esto ya es una cuestión de gusto y uno decide cómo quiere realizarlo. Entonces, ahora solo nos correspondería ir acomodando nuestro texto o nuestro espacio de formulario como nosotros deseamos. En la parte de acá vamos a partir con lo que sería el estilo del BTN Form. Vamos a agarrar lo que sería aquí el Cat Manage. Vamos a jalarlo aquí abajito solo para irlo viendo. Esto, dado que estoy utilizando mucha pantalla, pues necesito hacer este espacio. Y vamos a partir con lo que sería el diseño de nuestro FRM Container. El FRM Container, pues le vamos a decir simple, que vayamos a modificar todo lo que tiene que ver dentro del espacio del FRM Container. Y le diremos que tenga un display en grid. Y simplemente para que ellos se acomoden de forma adecuada, le vamos a decir que tenga un display en grid que tenga específicamente 2 columnas o 3 columnas o 4 columnas. Eso ya depende de cómo querramos comportarnos nosotros. Algo importante, siempre los formularios deben comportarse de forma adaptativa. Por ejemplo, si yo coloco una grid de 3 columnas, probablemente si estoy en una pantalla muy pequeña, pues los espacios de los textos sean muy difíciles de manejar. Por lo tanto, siempre tengamos ese cuidado de trabajar con formularios de forma adaptativa y utilizar correctamente los media queries. Vamos a ver acá, por ejemplo, le vamos a decir que este FRM Container tenga un grid template columns. Vamos a colocarlo aquí. Y vamos a tener acá, en este caso, pues vamos a hacer que sean totalmente automáticas, que tenga 3 columnas automáticas, o sea que se distribuyen de forma que él desee. Por ejemplo, vamos a hacer el cambio y si nosotros actualizamos, vamos a notar de que ya los elementos ya se colocan en 3 columnas de forma automática, independientemente de lo que sea. Podemos ver ahí que se han agregado, en la primera columna aparecen 3 elementos y en la otra solo aparecen 2 y 2. Si nosotros vamos agregando más elementos, pues cada uno de ellos se va a ir acomodando en dependencia. Por ejemplo, aquí voy a agregar uno más. Y si yo actualizo, pues vamos a ver aquí, volvemos. Vamos a actualizar. Y vamos a notar que ya el objeto ya se ha agregado. Otra cosa que le vamos a decir a este FRM Container, que tenga un margin. Esto es para que no se pegue a todos los elementos anteriores. Un margin tal vez de unos 10 píxeles. Esto para que no, ya vamos a ir viendo cómo él va tomando forma. Y le podemos decir incluso que tenga lo que sería tal vez algún borde, un padding o lo que nosotros deseemos. Por ejemplo, aquí le vamos a poner un padding también de 10 píxeles. Le podemos poner un box shadow perfectamente.
Vamos a colocar un box shadow. Reitero, esto ya tiene que ver mucho con cómo nosotros queremos que el diseño se vea, si nos parece, si no nos parece, y es prueba y error. Si por ejemplo ahorita voy a hacer estos cambios, si no me parecen después de que lo haga, pues simplemente los deshago. Vamos a ver radius, border radius. ¿Dónde está el border radius? Que no lo veo. Ah, sí, sí, sí. Border-radius, lo había escrito mal. Y le vamos a decir que sea de 0.5 cm. Vamos a ver si se ve bien. Ya lo podemos ver ahí. Tal vez acá no me guste mucho ese padding de 10. Tal vez me interese más un padding de 20 para que se vea bien. Tal vez acá me interese más un borde de 0.3 cm. Y otra cosa que aquí no estoy viendo es que no se ve bien lo que sería nuestra sombra, o sea, alrededor del objeto como tal. Vamos a aumentarle 5 píxeles, tal vez se me pasa un poco la mano, para que sea de 2 píxeles. Y ahí lo tenemos. Podemos ir viendo correctamente el comportamiento del diseño, y si nos parece podemos conservarlo, si no nos parece perfectamente podemos obviarlo. Bueno, ya por último, solamente para que nuestra aplicación ya tenga un diseño que sea adecuado y que se vea bastante bien con respecto a cualquier estilo, vamos a agregar simplemente lo que serían los TXT-form o el estilo del TXT-form. Vamos a decir que cualquier TXT-form tenga los siguientes estilos. Vamos a decir que tenga un width, o sea, estamos hablando del width de la aplicación, y que sea de 100%. Aquí algo importante es que si le damos width de 100%, pues, bueno, podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer un cálculo, y le vamos a decir que tenga un width de 100% menos, en este caso, 20 píxeles, 10 píxeles. 10 píxeles, dado que vamos a hacer lo siguiente y le vamos a poner un padding de lo que sería 5 píxeles. Un padding interno de 5 píxeles. Esto es porque los paddings suman al ancho, y si yo le digo width del 100%, lo que va a hacer es darle un ancho del 100% y le va a sumar 10 píxeles, o sea que el ancho quedará mayor a 100%. Por lo tanto, lo que se hace es que se calcula, bueno, si va a tener un padding de 5 a la izquierda, un padding de 5 a la derecha, entonces van a ser 10 píxeles. Por lo tanto, simplemente se mueve ese espacio. Otra cosa importante es que los bordes también suman a el padding. Por lo tanto, si el borde nos está afectando con el espacio del elemento, también tendremos que modificarlo. Otra cosa que vamos a hacer, incluso me voy a atrever un poquito más y le vamos a dar un border radius, en este caso a lo que sería el text form. Le vamos a decir que sea de 2 cm, y podemos ir viendo los cambios. Vamos a ir viendo, ya lo vemos, está bastante bien. Si pueden observar, el borde se está saliendo un poco del elemento. Probablemente me interese hacer un border diferente, border de un píxel solid, y vamos a escoger un color distinto, un color gris claro. Esto va a tener el siguiente efecto sin ningún problema. Y luego lo que habría que ver es de que las columnas estén separadas, que no se estén todas juntas. Por lo tanto, me iré al for container y agregaremos la propiedad grid gap. Grid gap me va a permitir poner un margen entre columnas, y lo bueno de esto es que no ocuparán espacio en píxeles, sino que se adaptarán automáticamente al tamaño de la columna. Vamos a ir viendo cómo se comporta esto. Ya tenemos el grid gap, no hay ningún problema, se ve perfectamente la separación. Incluso si yo quisiera podría darle un poco más, tal vez unos 20 píxeles.
Ahí está, eso ya va a ir en dependencia de lo que yo desee. También podemos definirle específicamente qué gap queremos. Por ejemplo, aquí le estoy dando grid gap de 10 y está viendo separación de todos los elementos, tanto en filas como columnas. Sin embargo, le puedo decir que quiero el grid column gap, que solo separará lo que será en las filas. Ahí lo podemos ver. Y, por ejemplo, si yo quisiera la separación entre rows, entre filas, que sea un poquito menor, por ejemplo, tal vez no quiero 10 píxeles como las columnas, sino que quiero tal vez unos 5 píxeles entre las filas y podemos ver la separación específica. Eso ya depende de lo que nosotros queramos lograr. Por ejemplo, acá otra cosa que podemos hacer también es que para que se vea un poquito más adecuado esto, podemos darle que el padding de los textbox sea de 20 píxeles. Probablemente me interese menos que se vea un poquito más el espacio para darle clic al texto y simplemente pues podemos darle clic, ahí ya lo vemos, sin ninguna clase de problema. Ahí estamos. Y se ve correctamente y el diseño se mantiene de una forma elegante y no saturada. Otro efecto que podemos dar es simplemente, por ejemplo, en la parte del box shadow, en lugar de utilizar el border del text font, podemos darle un border de box shadow. Y esto, pues, lo que provocaría sería que textbox no tuviera bordes, sino que tuviera una sombra. Obviamente aquí habría que hacer modificaciones en dependencia del objeto. Por ejemplo, acá queremos tal vez un píxel y acá 2 píxeles, por poner un lineamiento. Ahí lo tenemos, ya se ve un poquito mejor. Probablemente me interese acá que este no tenga un deslizamiento de 2 píxeles, sino que tal vez tenga 0 píxeles para que el objeto o la sombra se alinee correctamente en el espacio del borde. Y bueno, básicamente sería esto con respecto al diseño de formularios de los textbox. Por último, veremos lo que sería un diseño rápido de una tabla.